Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos estén acompañando en estos momentos para la presentación de un libro que ha sido muy esperado, al menos por quienes estábamos enterados que iba a salir, porque ya existía una primera edición. Ya Patricia Rosas Lopategui nos dirá con detalle de cuáles son los antecedentes de este libro, que se llama A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro. Discúlpeme si estoy un poco mormado, es que estoy con un poco de gripa. A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro, editado con estudio introductorio y notas de Patricia Rosas Lopategui. Este libro continúa una saga de estudios y de publicaciones reuniendo los materiales de Elena Garro desde hace muchísimos años. Patricia se ha convertido quizás en la más eh, conocedora, estudiosa de la vida y obra de Elena Garro, que ya ha publicado hasta el momento en Gediza 3 obras importantes. La primera, que se llama Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros materiales, Otros textos. otros textos, que reúnen 1600 páginas, todas las entrevistas periodísticas que pudo compilar hasta ese momento, en 2020, y son 2 tomos maravillosos. Luego vino el año pasado la obra inédita de Elena Garro, que se llama Elena Garro sin censura, obra inédita, y ahí trae una hilera de campos en los que escribió Elena Garro. Y en efecto, el año pasado fue presentado. Son aproximadamente 850 páginas y que también es un libro, incluso déjenme decirles que yo creo que está más bonito que los primeros 2 tomos, porque los primeros 2 tomos quizás estábamos aprendiendo, porque es mucho material lo que suele encontrar Patricia. Y ahora ella propuso una segunda edición de los poemas reunidos de Elena Garro. Insisto, hubo una primera edición de la que nos platicará Patricia, y esta es la segunda edición. Esta segunda edición tiene además materiales que son básicamente cartas en las que se relaciona a los personajes o las situaciones que tienen que ver con esos poemas, pero también hay, como suele haber en los libros que produce sobre Elena Garro, Patricia, pues hay imágenes, ¿no? Que por supuesto ayudan a verla, a ver quiénes estaban alrededor de ella, un poco también cómo ella fue cambiando en el tiempo, los espacios que habitaba, etcétera. Entonces, para quienes estén acompañándonos, creo que este tercer tomo esta tercera obra de las que viene publicando Patricia con Gediza, creo que les podrá añadir mucho valor a las 2 anteriores. Entonces, en la segunda, por cierto, en la de la obra inédita vienen guionismo, diario, narrativa, en fin, muchísimas cosas. Y este es solo de poesía. Entonces, antes de continuar, déjenme agradecerles a la librería Utópicas por la hospitalidad para que se transmita esta presentación de manera virtual, que tiene la razón de ser virtual porque Patricia vive en Nuevo México. Entonces, desde allá nos está acompañando. Y bueno, pues nosotros encantados de que sea así, aunque nos gustaría más que estuviera aquí. Esperemos que en este año se pueda realizar esta presentación también de manera presencial. Gracias a Librería Utópicas, gracias a Vida Corona por estar en la parte técnica de esta transmisión. Recuerden que esta librería, que es una librería maravillosa, una librería con foro, una librería con mucha personalidad, que está en Felipe Carrillo Puerto 60 en Coyoacán, muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, en su nuevo domicilio. Es una casa bastante grande, en donde las distintas habitaciones están repletas de libros, hay una cafetería además, un foro de presentaciones, o 2 foros, porque arriba hay, además de la parte de atrás que tiene un jardín de presentaciones, arriba también hacen actividades. Y creo, no sé si ya está abierta la parte de la galería de arte, o bueno, en eso yo me quedé que iba a ser un espacio que sería en una casa, el estacionamiento. Visiten esta librería, de verdad les va a encantar, especializada en libros escritos por mujeres, en libros de feminismo, de movimientos sociales y derechos humanos. Bueno, agradecimientos dados, pasemos a lo sustancial de esta presentación. Y, bueno, solo déjenme decirles que quienes estén fuera de la Ciudad de México, o quienes vivan en Nuevo México, pueden comprar
en línea este libro, o llamar a los teléfonos de Utópicas y encargar su libro, o sea, que pasen ahí por él, etcétera, ¿no? En fin, Patricia, pues nada menos que estás aquí con esta cita que por fin se realiza y a un día después del aniversario luctuoso 26 de Elena Garro, acompañados de Mari Carmen Sánchez Ambrís y de Andrea, ay, perdónenme, de Andrea Albarrán. Rápidamente les digo quiénes son. Perdónenme. Mari Carmen Sánchez Ambrís, ensayista, crítica literaria, editora, periodista y docente. Premio Timón de Oro por su ensayo La cabeza de Moby Dick en 2002. Entre sus libros, el más reciente es Historias del Ring de Cal y Arena 2012, antología que realizó junto con Alejandro Toledo. Actualmente tiene una columna de crítica literaria en el diario Milenio y es colaboradora de Nexos, del suplemento cultural del diario La Razón y del suplemento confabulario de El Universal. Por su parte, Andrea Albarrán, que es una chica muy entusiasta de los libros y de los autores y de todo lo que sea promoción de la lectura, ella es comunicóloga con máster en escritura creativa, acompaña como editora y tallerista proyectos editoriales, dirige Hojas Garabateadas con el objetivo de celebrar las letras, rescatar mujeres de tinta y lograr que gracias a la literatura las autoras y los autores se celebren y rescaten. Entonces, dos periodistas, dos entusiastas de la literatura están aquí para celebrar esta nueva publicación. Patricia, comencemos contigo, luego que siga Mari Carmen, después Andrea, después el público y regresamos otra vez contigo. Por favor, platícanos un poco sobre lo que implicó este libro, el derrotero que te llevó a todos estos poemas. Por favor, Patricia. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias Luis, muchas gracias nuevamente a la librería Utópicas por brindarnos este espacio y celebrar el día de hoy con mis amigas, colegas Andrea Albarrán, Mari Carmen Sánchez Ambrís y por supuesto contigo Luis y con todo el público que nos acompañe esta tarde. Mil gracias nuevamente a la librería Utópicas, un espacio que espero conocer muy, muy pronto. Sí, efectivamente, como ya mencionabas, Luis, la edición original del poemario de Elena Garro lo di a conocer en el año 2016 en el marco del aniversario del centenario, ¿no? Del centenario del nacimiento de Elena Garro. Y esa primera edición tuvo una vida muy, muy breve. Después lo publiqué junto con la editorial La Moderna en España para poner en circulación la poesía de Elena, porque cada día hay más lectores y lectoras en la península ibérica y también bajo el título de Cristales de Tiempo. Ese fue el título de la edición original, ¿no? Cristales de Tiempo. Efectivamente, esta segunda edición, podríamos llamarla así, porque esta es una edición enriquecida, como la hemos llamado, es una edición enriquecida en donde se me ocurrió que había un diálogo entre los poemas de Elena Garro y su correspondencia. Me pareció muy interesante ver cómo Elena Garro fue una escritora de cartas que mantuvo correspondencia no solo con sus familiares, sino con un sinfín de amigos, amigas, estudiantes, gente que se acercaba a ella y le escribía, ella respondía. Fue una gran escritora de cartas. Entonces, me di cuenta que había una serie de epístolas muy significativas que ella le había escrito a su padre, a su hermana Deva, a su madre, a Octavio Paz. Sabemos que tuvieron una correspondencia muy intensa Elena Garro y Adolfo Bioy Casares, con quien ella sostuvo una relación amorosa. En fin, entonces se me ocurrió que para enriquecer esta segunda edición que entraba nuevamente al mercado mexicano, que había ese diálogo, que había esa intertextualidad y que esa correspondencia iba a enriquecer
el cuerpo, digamos, el corazón de este libro, que es la poesía de Elena Garro. La poesía de Elena Garro estuvo vetada durante casi 7 décadas porque Octavio Paz no quería que ella publicara sus poemas, ¿no? Y esto pues no solamente me lo dijo a mí Elena allá en 1997 cuando la entrevisté, sino que lo mencionó en varias de sus cartas. Hay una carta que ella le manda a Gabriela Mora en donde le dice que Octavio Paz no quería que ella publicara sus poemas. A mí me dijo que Octavio Paz le tenía prohibido no solo escribir cualquier género, pero específicamente poesía, porque ese era su terreno, ¿no? Que ahí no quería competencia. También en una entrevista con Gabriela Mora, Elena Garro le mencionó que lo primero que ella escribió fue poesía, porque por muchos años pensamos que el primer género que ella había abordado había sido la dramaturgia. Yo, al hacer el trabajo de investigación, descubrí pensando que lo primero que había escrito había sido periodismo. Pero en esa entrevista le dijo a Gabriela Mora que lo primero que escribió fue poesía, pero que Octavio Paz no quería que esos poemas se publicaran. Y claro, después ya sabemos que se dio a conocer primero como periodista en los años 40, después como dramaturga, luego como novelista y cuentista, ¿no? Entonces, la poesía de Elena Garro permaneció rezagada por muchos años, por varias décadas. Y Elena Paz siempre estuvo a favor de la idea de que la poesía de su madre se diera a conocer, de que saliera a la luz, estando las dos viviendo en Cuernavaca. Pero Elena Paz no pudo contra el deseo de su madre de que no se diera a conocer su poesía por las represalias de Octavio Paz. Así es que fue en el año 2016 cuando por fin salió Cristales de Tiempo con esa primera edición. Ahora, esta segunda edición, como ya mencionaste, Luis, está enriquecida con esa correspondencia, con esas cartas. Mi propósito era cartas de Elena Garro a estas personalidades o miembros de su familia a quienes ella les haya escrito poemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adolfo Bioy Casares, sabemos que ahí hubo una intensísima correspondencia. Sin embargo, las cartas de Elena a Bioy no sabemos de su paradero. No sabemos si han sobrevivido, si existen en los archivos entre los herederos de Bioy Casares, o si se perdieron, o si se quemaron, o si desaparecieron. No tenemos noticias al respecto. Existen, desde luego, las cartas de Bioy a Elena, que están en Princeton, pero a mí no me interesaba la correspondencia, digamos, del destinatario hacia Elena, sino de Elena hacia estos personajes, hasta estas personalidades que aparecen en su poesía, ¿no? En el caso de la madre de Elena Garro, hay cartas de Esperanza Navarro a su hija Elena. Lamentablemente no hay cartas, o se han perdido, de Elena a su madre, porque obviamente que le debió haber escrito cartas a su madre. Entonces ahí me di una licencia y utilicé una carta de Deva, donde Deva le comunica a Elena el fallecimiento de su madre. Y digamos que lo que hice en ese contexto fue mencionar una entrada de un diario de Elena Garro en donde ella menciona cómo recibe esa carta de su hermana Deva, donde le anuncia el deceso de su madre, y cómo ella en esa entrada de diario menciona el desgarramiento que padece, ¿no? Es decir, todo el proceso de la orfandad, cómo Elena se siente, ya queda completamente huérfana, porque su padre había muerto en el 58, la madre muere en el 76, ¿no? Entonces, creo que con este agregado de las cartas, el lector y las lectoras van a enriquecer más el conocimiento de Elena Garro. Y luego las fotografías también, Luis, a mí se me ocurrió
porque en la primera edición, ni tampoco en la que circula en España, están estos elementos, ni la correspondencia ni las fotografías. Las fotografías son para mí muy importantes, porque al final, bueno, el poemario está dividido en 5 apartados. El primer apartado se titula La infancia en la memoria, el segundo, Horror y angustia en la celda del matrimonio, el tercero, A mi sustituta en el tiempo, que es el poema que da título al libro. El cuarto es el que condensa todos los poemas que Elena Garro le escribió a Adolfo Bioy Casares, que para ello utilicé una frase de un diario de Elena Garro, donde le dice: Bioy, tú me diste una tan buena lección que yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de Bioy, ¿no? Ante, pues digamos, el fracaso de esa relación amorosa. Y el quinto apartado se titula La poética del exilio, ¿no? Entonces son 5 apartados y al final de cada apartado hay una serie de fotografías que, como mencionaba Luis, ubican al lector en la época en que ella escribió esos poemas, o quiénes fueron esos personajes a quien ella le escribió estos poemas, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contenta e infinitamente agradecida con la editorial Gedisa por acompañarme, por estar conmigo en este proyecto de seguir difundiendo y seguir dando a conocer el gran legado de Elena Garro. Y ahora, si ustedes me permiten, antes de pasar a nuestra siguiente participante, yo quisiera leerles, en lugar de un poema, quizás un poema se los podría compartir más adelante, pero me gustaría compartirles una carta, un fragmento de una carta de Elena Garro a su hija Elenita Paz. En 1945, Elena Garro se va a Nueva York. Octavio Paz estaba en Nueva York. En 1945, su hija Elenita tenía 5 años y medio y la separación pues fue sumamente fuerte, ¿no? Para ambas, pero Elena no podía llevarse en ese momento con ella a su hija. Entonces le escribe esta carta desde Nueva York y le dice: querida hijita, te escribo para decirte que te extraño mucho y que muy pronto te voy a traer conmigo. Solo espero, para traerte, que pasen estos días de tanto calor, porque estoy segura, hijita, que a ti no te gustaría. Esta carta es del 22 de julio del 45, que efectivamente son meses de mucho calor, ¿no? En Nueva York. Dice: figúrate que el calor es tan fuerte que las calles casi se derriten y los zapatos se te hunden en el asfalto. Y luego pone entre paréntesis: pregúntale a tu abuelita qué es asfalto. De las paredes de las casas sale humo y si tú quieres puedes freír un huevo en la banqueta. Es cierto, chatita, no creas que hago bromas. En el subway, y luego abre un paréntesis, el subway es un tren que corre por debajo de las calles y para tomarlo te metes por un agujerito que hay en el suelo en todas las esquinas. Cierra el paréntesis. La gente se desmaya de calor. Por eso el presidente de acá no quiere que los niños estén en Nueva York en estos días, ¿no? Yo le pregunté ayer, ella le preguntó al presidente de Estados Unidos, ¿no? Le dice: yo le pregunté ayer si ya se iba a acabar el calor y me dijo que sí, que en unos cuantos días más ese cochino calor se iba al trópico y entonces tú te podías venir. ¿No te da gusto? Y yo creo que es mejor que estés allá, porque aquí se suda tanto, que en la piel te salen unas ronchas gordas y coloradas que te pican y arden como si fueran lumbre. Bueno, y la carta continúa. Pero me parece tan bella esta manera en que ella
digamos, se baja al nivel de su hija, ¿no? Trata de explicarle por qué no puede estar en esos momentos en Nueva York. Vemos aquí todo el poder imaginativo de Elena, siempre presente, ¿no? Y la verdad es que Octavio Paz no quería que su hija se fuera a Nueva York, ¿no? Octavio Paz andaba de dandy, andaba de solterito. Él no quería vida de familia ni con la hija ni con Elena, ¿no? Entonces, eso lo enmarco en la correspondencia también hago una contextualización de esa correspondencia, ¿no? Bueno, pues por mi parte creo que eso es todo y vamos a continuar, si te parece, Luis. Sí, a mí me parece muy afortunada la inclusión de estos textos, de estas cartas, porque los poemas, en particular en Elena Garro, que son o que apelan mucho a la intimidad de ella, a su intimidad imaginativa, a su intimidad personal, vital, etcétera, pues comparten muchos elementos de su intimidad epistolar. Entonces creo que fue muy afortunada esta inclusión de materiales. Mari Carmen, por favor, tus comentarios a este libro. Gracias, buenas tardes. Yo preparé unas cuartillas porque como que no se me da la improvisación. Entonces, bueno, mi texto se titula Elena Garro, alquimista de la palabra. En 2016, como nos ha ahorita recordado Patricia, cuando se conmemoró el centenario del nacimiento de Elena Garro, la Universidad de Nuevo León editó Cristales de Tiempo, poemas de Elena Garro, edición estudio preliminar y notas de Patricia Rosas Lopátegui. Pese a que el título fue retirado de las librerías por un conflicto con los herederos de la escritora, la aparición de este volumen se convirtió en una revelación, pues hasta entonces no se conocía la poesía de la escritora. Ya lo he hecho antes, pero no quisiera perder la oportunidad de destacar aquí la labor encomiable y la dedicación de la investigadora Rosas Lopátegui, quien, como ocurre en la novela Testimonio sobre Mariana, da la impresión de que abrió un baúl de la escritora y rescató obra. Se escucha sencillo, pero no lo es. Durante más de 3 décadas ha seguido el curso de la obra garreana, ha recopilado material inédito, testimonios sobre la autora, como el de la China Mendoza, que ostenta la presente edición, y también distintas versiones de un solo texto, ya sea cuento, poema, obra de teatro. La labor de Rosas Lopátegui la agradecemos y apreciamos los lectores de Garro, porque nos nutre cada vez con nuevos materiales, los cuales contribuyen a dar distintos matices a la admirada escritora. Quiero enfatizar en esto porque luego hay personas que no comprenden el valor literario de Garro, tienen dudas o peor aún, enjuician sin sentido. Nada de lo publicado después de sus obras más fecundas altera la visión que se tiene de ella, porque la literatura mexicana alcanza altos vuelos a través de su prosa, de la construcción de personajes en la escena dramática y en sus testimonios que se ubican como ensayo personal. Con la sola lectura de los recuerdos del porvenir, las obras de teatro que se publicaron a fines de la década de los 50 e inicios de los 60 y con la compilación de relatos La Semana de Colores, ninguna persona tendría duda del talante que permea en su obra. Lo que brinda la investigadora y académica de la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, sirve para conocer a profundidad sobre la vida de la escritora y cómo se gestaron varios de sus textos, porque vida y obra en Garro son una dicotomía unida a un mismo árbol, ese que crece dentro de ella para contarle de sus experiencias, viajes, amores, desamores, abandonos, renacimientos y olvidos. Como bien apunta Patricia Rosas, la poesía de Garro se encuentra a la vista de todos, en los recuerdos del porvenir, en los cuentos de la Semana de Colores, en sus obras de teatro que vinieron a otorgarle aires de renovación a los escenarios en México. No obstante, fue una sorpresa saber que Garro frecuentó la lírica y que se le dedica un espacio a difundir su obra. Tomando en cuenta que optó por ejecutar varios géneros literarios, fue, por así decirlo, una autora todoterreno, cuentista, novelista, dramaturga, ensayista, guionista y poeta, una escritora inusual que no se callaba lo que pensaba y que usaba la literatura como medio de expresión para enunciar, lo que la incomodaba. Aunque ella lo sabía, que esos actos de sinceridad solo le iban a acarrear problemas y enemistades, porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad sobre el lugar que ocupa en el mundo? Imagino a Elena Garro
como si hubiera sido una hábil esgrimista. En cada movimiento de su espada, con gracia y precisión, había podido salir airosa en cualquier combate, aunque el enemigo a vencer tenía muchos nombres. A veces fue Octavio Paz, otras Bioy Casares, otras el amor, otras el desamor, luego la memoria, el implacable tiempo, la nostalgia, la desilusión, la soledad y la muerte. Tuvo una vida complicada, condenada a las circunstancias que, acaso, muchas veces iban en contra de su voluntad. Si para cualquier mujer es difícil tener comunicación con su ex marido cuando hay hijos de por medio, para Elena Garro también lo fue. Y aquí no se pone en duda el talento de Octavio Paz, sino lo arduo que fue para ella lidiar con limitaciones, prejuicios y momentos de desasosiego. A través de varios de sus textos es posible comprobar que Elena se casó enamorada, pero luego sobrevino la desilusión. En un tiempo en que las mujeres no podían decir muchas cosas, es complicado emitir opiniones acerca de cómo actuó. Uno de los errores más comunes es intentar mirar el pasado con ojos del presente, sin ponerse en el lugar de la escritora. Lo que llama la atención es que cuando ella decide romper el silencio y externa su malestar en distintos géneros literarios, así lo hace, contundente. Y así decide decir adiós a la mujer sumisa, a la que calla, porque así debe ser, y cede espacio a la que escucha primero su voz y luego a los demás, a la que arranca las cadenas, denuncia injusticia, se solidariza con la causa social de los hombres del campo para contribuir a que no se siga permeando la injusticia y se elimina la discriminación. Elena Garro logró identificar uno de los problemas sociales que aquejan a México, y es el racismo, algo que quedó anclado desde el tiempo de los conquistadores, quienes de forma desmesurada dejaron el aguijón para que los mestizos se discriminaran a ellos mismos por su tono de piel y clase social. El racismo es y ha sido la peor de las pandemias, la batalla por una identidad que se niega a desaparecer en aras de una imposición. ¿Cómo vacunarse contra el racismo? Garro, como lo describe Patricia Rosas en A mi sustituto en el tiempo, libro que hoy presentamos, en 1957 se involucra en la defensa de los campesinos despojados de sus tierras y 2 años más tarde se le expulsa del territorio nacional por su activismo, por su supuesta conducta inmoral. En 1959 gana en un juicio las propiedades comunales de Aguatepec, Morelos, junto con el líder agrarista Enedino Montiel Barona. El presidente de México, Adolfo López Mateos, en contubernio con Octavio Paz, la obliga a salir del país en febrero de 1959 para así aislarla de la vida política y de los movimientos sociales. Hasta ahí la cita. De esta manera, su activismo la conduce a Nueva York y después a Europa entre 1959 y 1963. En este último año, el 63, regresa a México y es cuando la novela Los recuerdos del porvenir recibe el premio Javier Villaurrutia. Su idea de defender la causa agrarista no queda descartada. En esos años está a favor de la reforma agraria y establece una alianza con el líder Carlos Alberto Madrazo. Tras la matanza de 1968, el gobierno la acusa, junto con Carlos Madrazo, de orquestar un complot para derrocar al presidente Díaz Ordaz, y al mismo tiempo se difunde que ella dio información sobre quiénes eran los líderes del movimiento estudiantil del 68. La polémica en torno a la figura de Garro crece, la conduce a un exilio que emprende en compañía de su hija, Elena Paz. Otra vez se repite su itinerario: Nueva York, Europa y específicamente España y Francia. En España permaneció de 1974 a 1981 y en Francia de 1971 a 1993. En Francia de 1981 a 1993, año en que regresa a México. La escritora vivió en Cuernavaca de 1993 a 1998. Ayer, 22 de agosto, se cumplieron 26 años del fallecimiento de Elena Garro y gracias a Patricia Rosas Lopategui podemos seguir teniendo noticias del mundo garreano. De esos baúles mágicos han salido innumerables textos que nos sirven para conocer más de su vida
y cómo se gestaba en ella la creación literaria. Somos testigos de varias versiones, de cómo se añaden las palabras para llegar a lo deseado. Mujer incansable, sumisa, adelantada a su tiempo. ¿Acaso es necesario cada determinado tiempo recordar su valor literario? Eso no ocurre con Rulfo, con Fuentes, ni con Paz, pero con Elena Garro se olvida, se le redescubre, se le aleja de las mesas de novedades, se le limita o peor aún, se le distorsiona. La vida azarosa de Garro marca su escritura. No es lo mismo escribir a salto de mata, sin una fluidez económica, sin un cuarto propio como postulaba Virginia Woolf, sin la tranquilidad necesaria para emprender proyectos. No obstante, Elena Garro decidió no silenciarse, sino continuar con ese enfrentamiento de espada. Como diestra esgrimista. Ya había perdido la posibilidad de país ya había perdido la posibilidad de vivir en su país, a su familia. Solo le quedaba a su hija Elena Paz, compañera inseparable, y amigos escritores hispanoamericanos que siempre reconocieron su talento. ¿Cómo es la poesía de Elena Garro? Pasa por distintas etapas y temáticas. Patricia Rosas de manera atinada la ordenó en 5 secciones. La infancia en la memoria, horror y angustia en la celda del matrimonio, a mi sustituta en el tiempo. Vi hoy, tú me diste una buena lección que yo ya no puedo enamorarme de nadie, ni siquiera de hoy, y la poética del exilio. Como indica el especialista en Garro, esta estructura pertenece al mundo exterior, acaso a la disposición que nosotros como lectores queremos darle a la obra, porque la escritora no deseaba caer en convencionalismos, pues su rebeldía se regía bajo otros parámetros y tiempos. En particular, destaco la fuerza que hay en la sección titulada A mi sustituto en el tiempo, el poema que lleva su nombre, así como Reproches a mi lengua, el poema que le dedica a Elena Paz cuando era niña. Me acuso, con aires que van entre Neruda y Jaime Sabines. Explicaciones a Elena en la montaña, en donde brota la intención de Garro de hablarle a su hija cómo es México, su país. Del fragmento en donde se habla de Bioy Casares figuran tu rostro, el solitario, este lado de la puerta, la prisionera, Vivaldi y en la memoria. En la poesía de Elena Garro, la naturaleza ocupa un lugar importante. Es el espacio siempre verde, el bosque, la montaña, los animales terrestres, las aves, los ríos, el viento, el mar. Todos esos elementos del exterior siempre están en un primer plano y luego los intercala con elementos internos de la casa, como los muebles, la biblioteca, prendas de vestir, la insistencia de darle vida a los objetos como si fueran salidos de un cuadro de Dalí, de Quirico o de Magritte. Garro, poeta, se desprende de las cosas, hace con que confluyan en el exterior, que deambulen y tengan un propósito en común, vaciar su alma contra lo que pueda de su estado interior. A veces permanece ahí, otras se renueva y en ocasiones lamenta lo perdido. En sus versos también influye la corriente del realismo mágico, aunque a ella no le gustaba que la mezclaran en ese río. ¿Acaso ella hubiera preferido un río subterráneo, uno que solo ella conociera por dónde ingresar y salir y que en cierto sentido pudiera ser privilegiada en usarlo a su antojo? Mas lo que en realidad importa es que a través de estos textos exhibe un caleidoscopio de su vida. En ese caleidoscopio, los cristales de un tiempo recuperado, se extienden cual prismas nítidos y luminosos. Imperan las tonalidades verdes, amarillas, naranjas y los colores ocre con raíces de tierra bien afianzadas hasta arribar al gris. El negro es la muerte, la desolación, el abandono, la caja de Pandora de la incertidumbre. La poeta cree en Dios, en el cielo y en el infierno. A veces Garro acaricia la concepción religiosa de Dante, porque sus versos están cerca de una epopeya religiosa que narra con realismo un viaje. Dante en la Divina Comedia refleja el peregrinaje del ser humano en busca de la luz, y esa luz es el descubrimiento del hombre hacia Dios con ayuda de la razón representada por Virgilio y la fe representada por Beatriz.
Para Garro, el lugar al que quiere volver es la casa de su infancia, su paraíso, el lugar donde se siente bien y en paz con sus seres queridos, sus hermanas, su padre, su madre, el primo Bonnie. Ella busca la luz y con ayuda de su rebeldía descorre el velo de lo convencional. Su fe está en Dios y conoce los límites que rodean a su concepción religiosa. Como es arriba es abajo, diría Paracelso. Gracias al acercamiento que ofrece Patricia Rosas, puedo vislumbrar que Elena Garro era una alquimista, es decir, en medio del caos buscaba la transformación, pero no solo los elementos de la materia, sino también una mutación interior, cambio de piel. La Elena Garro que escribe teatro no es la misma que escribe Andamos huyendo Lola. Ese ha sido otro fracaso de la crítica literaria con Elena Garro, quererla ver como si fuera la misma persona. Cada situación favorable o adversa la hicieron evolucionar, crecer y abrazar su pena y renacer de las cenizas como el ave fénix. Cuando podamos entender esa transformación de la autora, nuestra percepción será distinta. Como decía anteriormente, ella ya alcanzó la cúspide de su carrera literaria, el reconocimiento. Lo demás de Garro, que ahora se conoce, son pequeños cristales que nos ayudan a ver otra perspectiva de la autora. Elena Garro es alquimista de la palabra porque transmuta los elementos de la naturaleza con los objetos inanimados del interior de una casa. Hace que un río corra entre los muebles y que las palabras naveguen sobre la mesa de un café. Magia y alquimia, diría Marguerite Yourcenar. Y ahora quisiera leerles el poema que se titula En la memoria, que es el poema al que yo me referí. Está en la página 146 y 147 de A mi sustituto en el tiempo. En la memoria hay rastros de serpientes, jeroglíficos trazados en jardines, palabras secretas en la arena, quedejas de caminos que se encuentran, el porvenir escrito en signos, en el centro del laberinto tu nombre. En la memoria hay ventanas abiertas al perfil de la luna, paisajes minerales, ramas de pájaros, estrellas pegadas a los vidrios, ardientes soles cayendo en la boca del infierno, oscuros visitantes, esbozados en azufrosas capas, un círculo de una falda roja y tus 10 dedos inventando la tarde. En la memoria hay rejas y un brazo de mar, azul y solitario, abriéndolas, cerrándolas, en un ir y venir de espumas, un río que corre entre los muebles, árboles adentro de una biblioteca, unas palabras que navegan sobre las mesas de un café, un puente abierto a los amantes y un caracol acumulando cantos en la playa. En la memoria avanzas alta marea de llamas y retrocedes sobre la arena quemada por tu paso. Este poema lo escribió en México el miércoles 22 de diciembre de 1954. Gracias. Mari Carmen, muchísimas gracias por esta mirada amplia que vincula a Elena Garro con la historia de la literatura, con la literatura en general, y también con la circunstancia social y política de su tiempo, y eso me hace relacionarla con una escritora recientemente fallecida, irlandesa, Edna O'Brien, que también enfrentó, el desprecio. Sus libros fueron quemados, etcétera. Ella, por vincularse no con los campesinos, sino con las niñas, quizás también niños, que fueron maltratados en los espacios religiosos católicos principalmente, y que no lo cayó, fue tan valiente como para enfrentarse a quien se tuviera que enfrentar, y vaya que lo pagó, y lo pagó caro. Y bueno, al final se le ha reivindicado. Entonces, bueno, Elena Garro es nuestra Edna O'Brien, pero justamente por esa fuerza que ella tuvo, deberíamos de valorarla tanto como ahora valoran a Edna O'Brien en su patria, ¿no? Que parece que no es fácil en México. En fin, Andrea, por favor, tus comentarios al libro que ha hecho Patricia. Gracias, Luis. Y
pues no quiero dejar de invitar a las personas que nos están viendo a que sumen su voz para que nos digan qué opinan, qué sienten y todo lo que quieran preguntarle a Patti, que es maravilloso poder tenerla aquí de primera mano, todas las dudas que nos surgen cuando escuchamos lo que ya compartía Mari Carmen, cuando escuchamos sus poemas. Bueno, voy a empezar diciendo algo muy importante. Hoy, Elena, te han quitado otra mordaza. Hoy te unen a tus pies de niña. Puedes recoger puñitos de bugambilias y pedacitos del cielo en el reflejo de las jacarandas. A puños arrojarlos a las estrellas. Grita, Elena, grita. Que corran tus olas internas. Vuela, Elena, vuela. Todas las plumas vuelan más allá de las nubes. El universo te celebra. ¿Lo escuchas cantando entre tus manos? Yo sé que sí. Y generosa lo soplas a nuestros ojos y a los girasoles que tiene Patti ahí atrás en su librero. A mí me encanta celebrar la luz de la poesía que bien dice Patti en su libro de A mi sustituta en el tiempo. Me encantó escuchar que Mari Carmen decía que parece que Elena abrió un baúl para sacar todos estos pedacitos, fragmentos de lo que fue la vida de Elena, que obviamente, bueno, no me puedo más bien imaginar el trabajo que fue, y por eso pienso que Patti es una especie de arqueóloga mágica de las letras de Elena, y que es capaz de encontrar datos que nadie podría. De pronto aquí me encantaba ver en alguna nota al pie que decía, es que yo había, en la versión anterior, en mi libro anterior, había puesto que la carta terminaba aquí, pero encontré en una esquinita esta otra palabra. Entonces aquí la sumo, ¿no? Para tener esa historia completa. Es una especie de crisol de fragmentos, de colores, y todos los une. Y es un libro que, más allá de muchos que de pronto nos da miedo entrarle a los investigadores, ¿no? Porque es que escriben de forma muy compleja, a lo mejor no tan cercana. El caso de Patti es todo lo contrario. Ese baúl que ella abre nos lo presenta como un arcón. Es que yo pensé que era un arcón de mi tía Elena, y entonces yo lo abro y veo cartas, y veo su poesía, y veo fotos, y me encuentro con cosas que de verdad me hacen sentir que estoy muy cerquita de ella, ¿no? Yo no sé qué regalo más grande puedes tú darle a tus lectores que ese. Encuentro en el libro muchísima minuciosidad, pero de verdad al punto obsesivo que a mí me fascina. Si en Elena Garro sin censura, por ejemplo, algo que me parece de lo más poético y exacto, que terminabas esos textos que eran fragmentos sin punto, pues porque no tiene punto final, es el golpe final de la máquina de escribir. Aquí, pues, de pronto incluyes las notas, por ejemplo, que Elena hacía sus poemas y decía, Elenita está acostada en la cama, está durmiendo con el gato, ese tipo de cositas que nos hacen acercarnos muchísimo más a su obra, a su proceso creativo, a cómo lo vivía todo en ese instante. Me fascina también que hayas compartido, no compartes una versión del poema, no compartes varias. Dices, es que ya tenía varias, como no le podemos preguntar, Elena, pues ¿cuál publicamos? Entonces la cosa más rica es, pues vamos a ver cómo van cambiando las palabras, la métrica, el sonido, la música de cada poema. A mí me encantaría que cuando ya pueda retomar la palabra, yo prometo no alargarme mucho, pero sobre todo ese proceso de respetar las comas, porque tú hasta las mínimas comas las respetas, cómo elegías qué palabra usar y no usar, cómo fue ese proceso de descifrar los manuscritos que estaban llenos de polvo o se habían difuminado entre el orín de un gatito, ¿no? Porque sé que mucho de su obra la tenía en bolsas negras. Imagínense, la obra de Elena Garro en bolsas negras, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso, insisto, arqueológico
milimétrico, con lupa, cuánto tiempo te tardaste, cómo conformas toda esta estructura, porque es que Patricia no nada más te presenta la poesía, sino que hace todo un análisis de el mundo creativo de Elena, que confluye lo onírico, el sueño, el simbolismo, la lucha social, la denuncia. Una cosa muy importante que creo que hay que rescatar es la denuncia contra la violencia hacia las mujeres. Ella se atrevía a decirlo. Ahorita todavía nos dicen que nos callemos, imagínense en su tiempo, muchísimo más. El sufrir en voz alta, el decir esta lágrima duele, pero esta lágrima me limpia. Ahorita también seguimos censurándonos, no, es que quiero llorar, pero mejor me voy a un rincón a hacerlo sola, pues ella lo hace en voz alta y eso me fascina. El sentir en varias dimensiones, estoy segura que ella lo hacía. Sentía aquí, sentía allá, podía comunicarse con sus muertos, podía comunicarse con asesinos, ¿no? De pronto de tú a tú decía, ay, quiero decirle ciertas cosas a este personaje y se ponía a hablar con él a través de la poesía, ¿no? El enojo, el puente que no se levanta, el decirte no te voy a dejar huir porque me lastimaste. Más allá de todas las cosas, es que estamos hablando de una mujer que vivió en un momento de represión tan grande, nada más por parte de su ex marido, sino por parte del gobierno de México, por parte de todas las circunstancias, todas la achicaban. Y ella sabía que era flaquita y delgadita y tenía mucho frío, pero también sabía que tenía muchísima fuerza. Me encantaría saber también, por favor, Pati, ojalá lo pueda retomar, la parte de las estaciones como símbolo en la poesía de Elena. Si paz, siempre es invierno junto a ti, paz. Y vio es el otoño donde hay hojas cayendo y pájaros que se despiden. Pues ¿cuál habrá sido su primavera, su verano? ¿Dónde lo habrá vivido, no? Yo quisiera saber todo eso. Sé que se fascinaba totalmente con las letras, con otras formas de hacer literatura cuando fue a Japón y que conoció el haiku y que decía es que es como un soplo, le falta respiración o más bien se respira de otra manera, hay pocos versos y entonces ella también incursiona en el haiku. Retomar también, por ejemplo, los animales dentro de su obra, porque yo sé la importancia que le daba a los humanos de cuatro patas, como ella los llamaba. Tan importantes son sus gatos, pero también de repente aparecen perros, en fin, a ella le importaba, yo sé que era sensible, muy sensible a todas las formas de la creación, de esa naturaleza que Mari Carmen nos dice, y las montañas y el verde, pues también estaban ahí los animales, que ella rescataba de muchas formas, no nada más de la calle, y les daba cobijo y la acompañaban como su Lola, de Andamos huyendo Lola, que inmortaliza en un poema que te juro que no puedo leer completo porque me duele muchísimo, pero que además es un poema bellísimo. Yo no lo puedo leer, ustedes sí háganlo. Insisto, habla con ella, la acompaña de pronto a ese otro lugar donde ahora yace, de repente regresa, habla de ella, la homenajea, pero va y viene, en fin, de verdad es riquísimo. Y bueno, ya sé, que conste que te advertí al inicio que te iba a bombardear de preguntas antes de que iniciáramos la charla, pero sobre su simbolismo me llama la atención sobre todo las nubes que también son de Bioy, la flor que siempre parece tener en una mano, el oro, que es el oro de sus cabellos, pero también está ahí presente en otros motivos, y las estrellas, la estrella de 7 picos, el pico de la estrella donde de repente viaja. Ese simbolismo me encantaría saber de dónde viene y qué pudiste ver tú, porque yo sé que además, a pesar de tu generosidad y regalarnos todo esto,
yo sé que además hay muchísimas cosas que seguramente no te permitieron decir. Entonces, bueno, si nos puede regalar secretos aquí, yo voy a ser feliz. Y decía Luis, bueno, escojan un poema, el que más les guste para que lo lean. ¡Qué difícil! Es muy difícil eso. O sea, de verdad, vamos a ver cuántos se pueden leer después, pero yo voy a leer uno que le escribió a su hermana Deva, con la que tenía una relación hermosísima. Era amistad, se compartían secretos, pero también sus conversaciones eran muy filosóficas, sus cartas siempre están pensando, bueno, ¿qué habrá más allá de la muerte? Fíjate que vi no sé qué de la religión que me pareció muy extraño, y siempre están compartiéndose cosas de verdad muy profundas, y que esas cartas también, bueno, están aquí en este poemario. Yo de verdad no tiene desperdicio. La única página que yo te diría que me dieron ganas de cerrar el libro y arrojarlo, pues es una foto de cierta persona, que seguro ya saben quién es. Y bueno, dice Adeba: duro, vivísimo, nocturno, tu nombre llega, tu presencia. Parte mi sueño en dos, divisor de mis noches, clara imagen. Tus cabellos, tierna crin de maíz, se columpian sobre tu rostro niño. Rostro niño, niña bruja creciendo en el tiempo a mi medida. Ya solo jugamos en las noches, a la mitad del sueño. Este es el juego de los encantados. Te toco y me despierto grande, en una casa sola. Tu mano me dejó una flor que busco entre las sábanas, un pájaro, un talismán. Lo tengo firme. Abro la mano, la mía, solo mi palma sola. La noche barre, llevada por tus brazos. Alguien te castigó. Barres estrellas y monedas de oro. La noche nocturna se ilumina, yo no estoy asombrada. Lejos de mí ya no creces tampoco, ya no juegas. Te montas en tu escoba de luz y viajas en mi sueño. Pájaro incandescente, te despiertas. Mis lágrimas soñadas en tu rostro, tus lágrimas, joyas de sangre sobre el mío, riegan mi almohada. Pequeños ríos que fabricamos juntas. Con nuestras 4 manos en el tiempo en que las 4 eran 2 y cabían en una sola de mi padre. ¡Ay, sembradora de fantasmas! ¡Ay, milagrosa! Ya solo en sueños me dices tu secreto. Aquel antiguo, el mismo. Pasan los años y cada vez es más profundo. Pasan hacia adelante diurnos, retroceden nocturnos, y te reencuentro. En el momento en que interrumpimos el juego, cuando un pájaro iba a salir de entre tus labios, y me despierto, porque este es el juego de los encantados. Y este lo escribió el 5 de noviembre de 1950. ¿Qué te puedo decir? Me quitó el aire cuando lo leí la primera vez. Y bueno, paso el micrófono para que por favor me respondas alguna de mis inquietudes. Andrea, qué bonitos comentarios, qué bonito entusiasmo el tuyo. Y antes de dejar a Patricia que responda, que piense el orden en que vas a responder, Patricia, que son un montón de cosas. Ya hay algunos comentarios del público que más adelante leeremos. Una invitación al público que, como ya dijo Andrea, pregunten, comenten, participen en esta protección, en esta presentación al libro de A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro, edición, estudio introductorio y notas de Patricia Rosas Lopategui, un trabajo que, como decía Andrea, y me da pie a lo siguiente, es un trabajo minucioso, y este trabajo, por desgracia, no se le puede pagar a Patricia, quiero decir monetariamente, como debería. Como muchos de estos trabajos, pues son por pasión, son por investigación académica, etcétera, y deberían de ser pagados, pero si pagara a las editoriales lo que este trabajo corresponde, pues serían los libros impagables. Lo digo porque hace unos días preguntaban y reprochaban un poco en Facebook el precio de 460 pesos por este libro. Y bueno, les respondí en parte eso, ¿no? En parte que sobre todo es el precio del objeto.
este no es un libro de bolsillo, sino es un libro de formato grande. Es un papel que, sin llegar a ser un papel de algodón, por ejemplo, que sería carísimo, es un papel agüezado que ya representa un costo adicional, no es el papel casi periódico que algunas ediciones ocupan. Además, trae imágenes. Además, bueno, implica una serie de procesos que son de verdad caros. Por ejemplo, está cosido. Algunos libros son solamente pegados, este está cosido, lo cual es una sutileza quizás, pero es una sutileza linda en el mundo editorial y que muchos lectores aprecian. En fin, como objeto es un libro que es caro, muchas editoriales lo darían casi en el doble. Es una edición que además se cataloga como edición crítica, es decir, hay un editor, en este caso Patricia, que además se dedica a estudiar y a dejar comentarios por aquí y por allá, notas, a explicar, etcétera, se pone a detallar, y eso hace que la edición en sí misma sea a veces un poco compleja. Entonces se lleva tiempo, en fin, lo que quiero decir es que créanme que 460 pesos es un precio, no es barato, por supuesto, pero es un precio que creemos en Gedisa que es justo. Y echen un ojo nada más a otras ediciones de Elena Garro que no tienen un estudio crítico, que no tienen, etcétera, y verán que anda por ahí. Y son libros que además en el mercado ya llevan mucho tiempo, es decir, que no son novedades. Entonces, cómprenlo, y además cómprenselo a Utópicas, que de verdad aprovechen quienes están en la Ciudad de México, vayan, disfruten este espacio que está saturado de actividades, de talleres de todo tipo, de encuentros, de diálogos, de presentaciones, también en línea. Vayan por favor y compren ahí este libro. Y miren, allá aparece el teléfono, aparece la página donde lo pueden encargar si están fuera de la ciudad o si están dentro de la ciudad pero quieren que se los lleven a casa, quieren ser apapachados de esa manera, adelante. Y bueno, además de esto, les quiero decir que por supuesto estén pendientes de las redes sociales de Gedisa, que seguiremos presentando este libro en otros espacios. Ya tenemos lugar en la FIL de Guadalajara, entonces próximamente les daremos los detalles al respecto. Entonces, por favor, Patricia, pues responde al montón de interrogantes de Andrea. Si quieres hacer comentarios sobre lo de Mari Carmen, adelante, y guarda un poquito de tiempo para ver qué nos dice el público al respecto. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias tanto a Mari Carmen como a Andrea por sus magníficas apreciaciones, sus comentarios, su discurso realmente de ambas. Maravilloso, estoy sumamente conmovida por la lectura que han hecho tan acertada, tan íntima, tan llena de entusiasmo y realmente de su acercamiento a Elena Garro, ¿no? Como mencionaba Mari Carmen, es increíble que la obra de Juan Rulfo o de García Márquez o de cualquiera de estos escritores que están en el canon no se cuestione, no se tergiverse, al contrario, siempre están muy bien acogidos y muy bien celebrados, pero en el caso de Elena Garro, se aprovecha cualquier momento, cualquier circunstancia para desacreditarla, ¿no? Y esto es sumamente doloroso e injusto, y me parece una absoluta falta de ética y de respeto a la vida y al conocimiento de la obra de Elena Garro, ¿no? Sobre todo porque es una de nuestras mayores pues, escritoras, y dentro del campo también masculino, escritores, ¿no? Que ya no deberíamos de estar retomando la historia, ya no deberíamos de estar deconstruyendo la leyenda negra cada vuelta de esquina, ¿no? En fin, bueno, pues sí, son muchas preguntas, muchas inquietudes las de Andrea, pero voy a tratar de responder algunas de ellas lo más breve posible para que también el público nos haga preguntas, o ustedes también lean otros poemas. Yo creo que la mejor manera de que nuestro público se vaya a Utópicas inmediatamente y compren este maravilloso libro, pues la manera de acercarlos es leer algunos otros poemas, ¿no? Entonces vayan pensando qué otro poema les gustaría leer, Mari Carmen, Andrea. Bueno, a grandes rasgos, Andrea, sí te puedo decir que este trabajo fue sumamente complicado, difícil,
porque lo empecé a armar con Elena Paz. En el año 2006, 2007 empezamos a trabajar en este proyecto. Sin embargo, también pues por la distancia era muy difícil trabajar, digamos, hombro con hombro. En realidad, el trabajo de edición estuvo a mi cargo y era muy complicado a veces determinar dónde debía de, a veces colocar una coma o no colocar una coma. En fin, desde lo más minucioso que te puedas imaginar, fue una labor inmensa y sobre todo una gran responsabilidad. Yo sentía una gran responsabilidad porque no estaba consultándolo con Elena Garro. Y con Elena Paz, a pesar de que lo consulté esos primeros años, la comunicación pues no era tampoco muy, rápida, o no, había otra serie de circunstancias que impedían esa comunicación como a mí me hubiera gustado. Pero creo que el trabajo final es muy bueno, ¿no? Yo creo que logramos una buena digamos, concretización de lo que es la poesía de Elena Garro. Es decir, no se alteraron absolutamente ni palabras, ni versos, ni absolutamente nada. Lo único era la puntuación a veces, ¿no? Era lo que a veces me detenía un poco al respecto. Y sí, fue un libro, Andrea, que a pesar de que es un libro, digamos, menos voluminoso que todos los libros que he hecho sobre Elena Garro, este es el más breve, el más pequeño, ¿no? Sí, efectivamente. Si hablamos de Elena Garro sin censura, si hablamos del asesinato de Elena Garro, ¿no? En su segunda edición, si hablamos de diálogos con Elena Garro, de Yo quiero que haya mundo, todo lo que he producido sobre Elena, pues son libros muy voluminosos, y este es el más breve. Sin embargo, créanme que me dio quizás más trabajo que estos otros libros, ¿no? Por mi gran compromiso ante la poesía de Elena, porque la poesía es un género muy distinto a la narrativa, ¿no? O sea, en la narrativa es mucho más fácil quizás para todos nosotros determinar la puntuación, o cuando hay un punto y aparte, ¿no? Se termina un párrafo, una idea, etcétera, ¿no? La poesía demanda otro tipo de sensibilidad y de conocimiento. Entonces, sí fue bastante problemático y de muchísimo trabajo, definitivamente. Mucho trabajo, mucha responsabilidad. Bueno, pues, por otro lado, ¿qué otras preguntas eran, Andrea? El simbolismo y los animales dentro de su obra. Yo creo que eso es importante porque para ella lo era, ¿no? Sí, claro, los animales, ¿no? Todo mundo sabemos que Elena Garro no solamente amaba a los gatos, a los perros, digamos, a los animales domésticos, ¿no? A los clásicos animalitos domésticos, sino que amaba a todo ser viviente, ¿no? A cualquier animal, a cualquier, las hojas, los árboles, las plantas formaron parte de su entorno por esa infancia en Iguala Guerrero, ¿no? O sea, ella lo describe muy bien en Los Recuerdos del Porvenir, cómo era su medio ambiente, cómo creció entre animales. Por ejemplo, cuando su padre les regala un burro a ella y a su hermana Deva, y que andaban montadas en el burro paseando por todo el pueblo. A su hermana Estrella no le regaló un burro, después le regaló una vaca, ¿no? Entonces, la presencia de los animales son muy importantes porque su padre también fue un hombre muy sensible. Él practicaba la teosofía, un hombre que para él estaba siempre presente tanto el entorno en sí de la naturaleza, ¿no? Como un hombre completamente fuera de lo que es el pragmatismo, ¿no? El poema de Elena Garro que le dedica a su padre, ahí ella refleja quién era su padre, ¿no? Este hombre, las hijas del rey pobre,
¿no? Del rey pobre, pobre en bienes materiales, pero riquísimo en bienes espirituales, en la riqueza imaginativa. La riqueza imaginativa de Elena en gran parte se nutre del padre, ¿no? Porque era quien les exigía, vamos a decirlo, o les daba las lecturas que tenían que hacer, ¿no? Todos los clásicos, griegos, latinos, españoles, alemanes. Entonces Elena desde muy chiquita, desde muy pequeña, está nutriéndose de todo ese poder imaginativo que obviamente celebraba su padre. Y su madre también, porque su madre también fue una gran lectora. Y también su madre fue una amante de las bellas artes, fue maestra. Su madre había sido maestra rural, digamos, porque primero ella había trabajado en Chihuahua, después en la Ciudad de México, pero era maestra, ¿no? Entonces trabajó también en una fotografía, ¿no? Pintaba las fotos que en aquella época se pintaban, ¿no? Entonces, todo ese interés por el mundo del arte, de la sensibilidad, de la imaginación, que lo vemos en la poesía de Elena, como tú mencionabas, la estrella, el pico, está presente en toda la obra de Elena. Y ya nada más, para retomar las estaciones, porque vi que hiciste ¿Qué has encontrado que te remita a otras estaciones, si es que las hay, ¿no? ¿O qué más pudiste ver dentro de todo lo que encontraste? Bueno, tú hacías alusión a las estaciones, al invierno, ¿no? Por el poema dedicado a Octavio Paz, todo es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve, ¿no? O sea, el invierno para Elena Garro es su vida con Octavio Paz. Tú mencionaste el otoño, porque hay unos poemas de Elena Garro dedicados a Bioy Casares, efectivamente, donde menciona las hojas que caen, el bosque donde ella está sola, donde ella lo busca, porque ellos pasaron muchas horas caminando por los bosques de París. Entonces el bosque para ella es buscarlo, ¿no? A través del entorno boscoso. Pero yo diría que también en parte la primavera de Elena Garro está en su relación con Bioy Casares, porque ellos en realidad cuando tienen su relación más intensa en el romance, va a ser en marzo de 1951 perdón, 1951 o 1952, ahorita no me acuerdo bien, pero es principios de los años 50. Es porque ellos se conocieron en el 49, ¿no? Y luego Bioy regresó a París, creo que en el 51, y ellos pasan una larga temporada, de marzo hasta agosto de ese año, ¿no? Pasan una temporada juntos, o sea, la primavera y el verano fueron intensísimos en la relación de Elena Garro y Bioy Casares. Y en realidad esa fue la época más feliz de Elena en cuanto a la relación amorosa, porque cuando Bioy se va en agosto, Elena queda completamente deshecha. Y de ahí ellos no se vuelven a ver hasta 1956, pero ya bajo otras circunstancias. Se ven en Nueva York, ya se ha enfriado la relación, obviamente ya. En realidad, el amor en todo su esplendor fue en esa temporada, ¿no? En la primavera y en el verano. Y hay unos poemas en donde también Elena Garro hace alusión a esa época con Bioy Casares, ¿no? Es muy buena observación, Andrea. La verdad es que no se me había ocurrido esto de las estaciones, ¿eh? Espérense la edición que viene con todo lo que va a encontrar Patti respecto a esto. Sí, exactamente. Sí, ¿alguna otra pregunta o leemos un poco? Vamos con los comentarios, ¿te parece? Sí. Dejemos la lectura para más adelantito. Adelante, Luis. Mira, Rolón Díaz Martín dice, toda una carta poema la que escribió a Elena con H, a su hija. Muchas gracias.
Él mismo agrega, esos son los poemas rescatados, ¿verdad? Porque escribió más, pero se perdieron y tal vez hasta los desapareció. Eh, ¿qué tantos poemas desapareció ella, Patricia? No tenemos idea, Luis, no tenemos idea si ella quemó poemas, cuántos poemas habrá quemado, cuántos poemas se habrán perdido en las múltiples mudanzas de Elena. También esa es otra interrogativa, no sabemos. Estos son, digamos, los poemas que sobrevivieron. Hasta el momento, hasta donde yo tengo conocimiento, son los únicos que existen. Muy bien, él mismo agrega después, una poeta que siempre crecía en su poesía, ya es poeta en su narrativa y dramaturgia, solo faltaba conocerla en sus versos, inclinados a lo confesional y de alta calidad lírica. Felicitaciones por sus atinadas y preciosas exposiciones. Hasta aquí mi bla bla bla, ja. Un abrazo. Dice Luz Amezcua. Escucho a las comentaristas y se me enchina la piel. Como dijo Andrea Albarrán, esta presentación ha contribuido, es que siguen llegando, ha contribuido a que Elena Garro se desprenda de una mordaza más, que las letras sigan fluyendo para inspirar a más mujeres escritoras y darle voz a quienes, por diversas circunstancias, han sido acalladas. Por su parte, Sara Elena Calvillo López. La obra de Elena es tan maravillosa que a pesar de tener a todo un régimen en su contra, logró sobreponerse a la difamación y al tiempo. Carmen Mondragón. Los poemas de Huele de Noche son hermosos. Quienes hayan crecido en un ámbito rural notarán que estos poemas transportan. Luego, bueno, hay otros dos mensajes que son uno de Jimena de Tavira. Racismo, clasismo, machismo, narcisismo. ¿Cuál es la diferencia? Detrás del afán de desprestigio que pretende confundir a lectores incautos, hay una falta absoluta de espiritualidad. El intelecto sin alma no es más que una máquina de raciocinio. Octavio Paz y sus Y sigue sin querer dejar hablar, ¿ves, Pati? Sí, Uno lo menciona y... Sigo, ¿eh? Ahí está. Acá sigo. Sí, Me quedé en, por eso no saben hacer otra cosa que atacarla. Fueron y siguen siendo obstinadamente básicos. Nunca te rindas, Patricia, estamos contigo. Por su parte, es Betlana Rivera. Gracias a la autora, supongo que a ti, Patricia, y a las dos comentaristas por reivindicar el trabajo literario de Elena Garro. Octavio Paz no fue el único celoso del trabajo de una mujer. Corresponde a mujeres de hoy dar a las escritoras actuales y creo que se perdió la conexión con Luis, esperemos que regrese. Bueno, mientras regresa Luis, ¿quieren que leamos algunos otros poemas, chicas? Sí, Por favor. A ver, a Mari Carmen. Sí, Adelante. yo acabo de seleccionar un par de ellos. Sí. Y uno de ellos se llama De este lado de la puerta. De este lado de la puerta del miedo, negros sombreros sostienen minuciosos diálogos, pirámides de rostros, nubes de pájaros entonan gotas de sangre, en el piso sus lenguas, por el ojo de la llave entra el primer guante, el reloj golpea al tiempo, de los ojos sale el gusano que entra a la boca, para devorar el grito, el piso se abre, por ese agujero se cae al fin de los siglos. Afuera de la puerta se besan los amantes. Ese poema está en la página 133 y había marcado que es breve, que se llama Me acuso. Está en la página 108. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta, astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla,
de perseguir al enemigo, de levantar el puente, que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. Bueno, mientras te desconectaste un segundito, Luis, estábamos Sí, leyendo unos poemas. No sé no, si está hay muy bien. tiempo para más o tú dinos, tú dinos. Mira, sí, nada más termino de leer los comentarios. Decíamos Sí. con Svetlana Rivera, gracias a la autora y a las dos comentaristas por reivindicar el trabajo literario de Elena Garro. Octavio Paz no fue el único celoso del trabajo de una mujer. Corresponde a las mujeres de hoy dar a las escritoras actuales y pasadas el crédito que honestamente les corresponde. Carmen Mondragón agregó algo más en sus comentarios. Más que nada, mi comentario va en agradecimiento a todos ustedes por el acercamiento a la obra de Elena y sí, a la profesora Patricia Rosas Lopategui, que es la mayor investigadora y que además lo hace con mucho amor y se nota. Muchos vamos a seguir su legado hasta que tenga el reconocimiento en las aulas en México como la mejor escritora del siglo XX. Sara Elena Calvillo López. Elena Garro es una gran escritora. Tengo la impresión de que la mayoría de la gente tuvimos un acercamiento a su obra en dos circunstancias. Por un lado, siendo ya grandes, es decir, no es una escritora que nos hagan conocer desde niños, y por otro lado, el primer acercamiento es a su biografía, la cual nos lleva a su obra. Eso es lo que he identificado. Andy Arango Salazar, qué hermosas palabras, supongo que algún comentario en especial, pero bueno, lo tomamos para todo lo que ustedes han dicho aquí. Hasta ahorita son todos los comentarios, no sé si quieran agregar algo, quieran leer otro poema con plena Andrea. confianza. Sí, por favor, a ver. Sobre todo rescato en los que ella habla del dolor, porque sé que a muchos les cuesta trabajo. Entonces, fíjense nada más cómo lo dignifica. El árbol de las lágrimas. El árbol de lágrimas que crece dentro de mi cuerpo se ha congelado. Árbol alto, frágil, translúcido, como un pino nevado en la montaña. El tronco de salitre, sus quebradizas ramas de sal, resisten los golpes con entereza. Hay momentos en que una pequeña rama se diluye, quema mis ojos, corre abrazando mis mejillas, se deshace al ver a mi hija sola, luchando por el pan nuestro de cada día, o porque la noche de mil caras me aconseja o me muestra los rostros que ya jamás veré. Árbol cristalino perfumado de mar, lava mis ojos sin consuelo, lava mi desamparada casa y su dintel, para que por ella entre la dicha, palabra olvidada, abandonada en alguna esquina, perdida en algún jardín al que no encuentro. Sal, salitre, sal de vida, sal de risa, sal de duelo, sal corriendo y llena mis mejillas de reposo. Árbol tintineante de la esperanza, derrite algunas de tus ramas gélidas. Este peso, este gran peso de mar, de sal y agua me está doblando. Tal vez las lágrimas no broten porque carezco de una silla donde sentarme para que corran. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Salid a lavar el mundo que me rodea. Fuente de mar, fuente de consuelo, adentro de mi cuerpo desborda los diques, inunda mi cuarto y dame algún reposo. Forma un pequeño mar en el que me bañen mis pecados. La sal purifica, pero el mar sigue, quieta manchita azul en el mapa de un libro cerrado. Árbol de lágrimas, conviértete en agua, desbórdate, inúndame para que quede yo en el fondo de un lago. Este fue de París de 1986, y si me permiten uno pequeñito, me permiten. Ay, es que este se llama A un pescador. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago, a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón, al pulpo cenagoso que navega en mis venas, al sapo que croa echado en mi silla turca, al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras, a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado, y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. De París de 1948, y este forma parte de El horror y angustia en la celda del matrimonio. Muchas gracias por dejarme. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Patricia?
Pues ya nada más darle las gracias, Luis. Ya no sé si nos da tiempo para otro poema, si no. Pues échatelo ya en Sí, caliente. bueno, Estamos pues encarrerados. ok, de regalo para todos ustedes a mi sustituta en el tiempo, porque decidí que esta segunda edición enriquecida del poemario de Elena se titulara A mi sustituta en el tiempo, porque es el poema fechado en París en 1947. Es el poema más antiguo de los que sobrevivieron, ¿no? Es del 47. Quizás, obviamente, debió haber escrito muchos más antes, pero no tenemos noticias de ellos. Entonces, este es, digamos, el más antiguo. A mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en el oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas, y de esta lágrima no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo, porque han vuelto tan inútil este mundo. Entonces vemos ahí todo el espíritu combativo nuevamente de Elena, ¿no? Vemos a esa Elena en contra de ese mundo pragmático, materialista, voraz, ¿no? Que ella aprendió a través de su padre y desde luego también de su madre, pero yo creo que principalmente del padre, y que ella siempre privilegia el mundo de la bondad, de la imaginación, el mundo de la humanidad, ¿no? De lo que realmente deberíamos de ser como seres humanos. Bueno, pues eso es todo, Luis. Yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Oye, sí, bueno, ahorita que estaba escuchándola se me ocurre algo. A Adelante. ver si ya en su momento lo platicamos con Utópicas, para ver si le late a Utópicas acogernos con una lectura pública de la poesía de Elena Garro. Ya sea, si tú puedes estar para esas fechas, que no sé cuándo sean, se me ocurre que pudiera ser hacia el natalicio, que es el 11 de diciembre, corrígeme Patricia, el 11 de diciembre de Elena Garro. Sí, Bueno, 11 pues de diciembre. hacia esas fechas vayamos pensando en quizás una lectura pública de sus poemas que se pueda transmitir también por redes sociales. ¿Y qué les parece si invitamos a Jimena, Svetlana, a Silvia, a Rolón, a Carmen, a Carlos Mata, que dice escuchar las palabras de las poetas es quitar las mordazas de muchas mujeres, a, a Sara, a Elena, a Luz Amezco, en fin, a todos los que han estado escuchando aquí, que son entusiastas de Elena Garro? ¿Qué les parece si se suman a esta lectura pública? Hay tiempo, de aquí a diciembre hay algo de tiempo. Y nos vamos a Utópicas si es que nos acogen. Y no te quiero presionar, vida, sé que estás ahí atrás, sé que tienes una agenda muy saturada de actividades, vámoslo pensando, si no se puede, bueno, veremos otras opciones, puede ser la virtual un camino. Y si quieren participar todos ustedes, chicos, chicas, señores, señoras, que han estado conectados por aquí, y quienes más se quieran sumar, pues escríbanos a las redes sociales de Gedisa, o al correo electrónico de Gedisa, que es promoción@gedisa-mediomexico.com. Este video queda grabado, así es que pueden volver a escuchar el correo electrónico o marcarme directamente a mí, 55 54 64 08 26, y vámonos coordinando para esta posible lectura de poemas de Elena Garro. No es un libro muy extenso, entonces a lo mejor hasta nos lo echamos ahí. Ya veremos, veamos cuál es la dinámica que podemos armar, y pues estaría padre, ¿no? Y bueno, supongo que Jimena a uno de los poemas, me da la impresión de que a uno de los poemas que leyó Andrea dice, uff. Marina Hernández Aguilar dice, todos, yo me sumo. Excelente, Marina, ya tienes los datos, búscame y nos vamos poniendo de acuerdo. Svetlana Rivera dice, sería un honor, pues para nosotros mucho más. Jimena choca las manos. Marina Hernández Aguilar, la librería Elena Garro. Bueno, podría ser, a lo mejor podemos hacer una red
de librerías, una lectura amplia en distintos espacios que se puedan vincular vía redes sociales, en fin, dice Jimena, al último poema, al que leyó, a mi sustituta en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? Vayámosle pensando por ahí y bueno, muchas gracias, chicas, por esta presencia para presentar este libro. Les prometo que la próxima no estaré enfermo, o eso esperaré, para no estar de esta manera. Y muchas gracias a la librería Utópicas. Y por favor, vayan a esa librería, no me cansaré de insistirles, vayan, es un gran espacio. Y búsquenla también, ahí están las redes, la página y los teléfonos para que compren su ejemplar y se los lleven a su casa. Y Patricia, nos estaremos comunicando para próximas presentaciones. Andrea, Mari Carmen, esperemos que puedan estar también en esa potencial lectura y en otras actividades que iremos armando sobre este y otros libros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, cuídate. Gracias. Bye, bye. Hasta Gracias, pronto. Vida, gracias. Gracias.